Muy bien, título del mensaje del día de hoy, colócalo ahí en pantalla. No digas que Dios no puede. No digas que Dios no puede. En esta sociedad moderna, donde creer en Dios es ridículo, donde creer en Dios es arcaico, donde pareciera que perder el tiempo, la mejor forma de hacerlo es ir a la iglesia, pareciera que para las personas, lamentablemente, hoy en día, decirle a Dios que puede hacer algo es algo imposible. Yo no es que estoy en contra de las terapias que la gente pueda seguir, al contrario. Pero estoy convencido de que la mejor terapia que el ser humano puede tener es creerle a Dios. Entender que hay un Dios supremo. ¿Usted cree en Dios? Pero una cosa es creerle a Dios. Yo puedo parar a cualquier persona en la calle y preguntarle si cree en Dios. Pero es muy difícil que alguien decida realmente creerle a Dios. En ocasiones nosotros pensamos que Dios es aquel personaje que está en aquella cruz, crucificado, como enseña la religión tradicional, y pareciera que está lejos de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Estaba viendo la televisión en la, no sé qué canal era, pero Chile está estresado. Mis queridos, Chile está estresado. Estamos en un punto donde ya tenemos intolerancia en muchas cosas. Nos gritamos constantemente, nos ofendemos constantemente. Ayer mi hijo jugó un partido de fútbol americano donde perdieron con honor, pero perdieron con honor. Y una de las madres de los chicos dijo, si le llegan a pegar de nuevo a mi hijo, me meto y pego yo también. Estábamos en un punto de estrés por el partido, pero pareciera que hemos perdido los valores. Eso es ausencia de ¿quién? Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Es curioso, yo recuerdo en la época que yo era adolescente, hace ya unos poquitos años atrás, cuando yo tenía 15 años, yo me gustaba, era tipo, ¿cómo se dice? Estos grafiteros de hoy en día, me gustaban los grafitis, así que en mi habitación hice un tremendo grafiti y lo pinté completo y coloqué Cristo me da libertad, Cristo me salva. Hoy en día tú entras a la habitación de un joven cristiano y dice, viva la marihuana, ¿cierto? O sea, cualquier cosa menos un principio cristiano, porque pareciera que Dios está lejos de nuestra realidad. ¿Qué está pasando? ¿Realmente usted le cree a Dios? O le hago la pregunta de una forma diferente. ¿Habló con Él hoy? ¿Pudo usted antes de venir a este lugar tener ese encuentro tan íntimo que solo lo puedes tener si realmente de corazón decides buscarlo? Quiero hablar de algunas cosas importantes con respecto a no decirle a Dios que no. Por ejemplo, no digas que Dios no puede restaurar. Diga la palabra restaurar. La restauración es algo maravilloso, maravilloso. De hecho, la palabra sinceridad viene de la palabra restauración. Significaba que un jarro de greda, cuando se quebraba, agarraban, colocaban la pieza en su lugar, agarraban cera y colocaban cera. Y para poder ver el jarrón, la gente decía, ¿tiene cera o no tiene cera? No, es sincera, o sea, sincero, no tiene algo dañado. Cuando hablamos de restaurar, yo debo reconocer que todos en algún momento hemos fracasado. ¿Cuántos han fracasado en algo alguna vez en la vida? Levante su mano. Fracasar es difícil, ¿cierto? Es complicado, no nos gusta. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías, capítulo 33, versículo 1. Jeremías capítulo 33, versículo 1. Mi abuelita decía, algunos aprenden con palabras, otros con palos. Los dos comienzan con P, pero el resultado es totalmente diferente. La restauración es importante en nuestras vidas. Capítulo 33, versículo 1 en adelante de Jeremías dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, ¿y qué dice el texto? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el texto le dice esto a Jeremías, en el contexto es muy importante, porque dice el versículo 1 que Jeremías estaba ¿dónde? Preso en el patio de la cárcel.
Y estando preso, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso me fascina, porque la primera enseñanza que Jeremías nos da aquí es que Dios es especialista en sorprendernos. ¿Puede decir amén a eso? Jeremías, ¿dónde estaba? En la cárcel, en el peor lugar que él podía estar. Y Dios le da esperanza diciendo, yo te voy a enseñar cosas increíbles que tú no conoces, Señor, pero ¿cómo si estoy en la cárcel? Sí, pero yo soy Dios. Mira lo que dice el verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de, ¿qué dice el texto? De toda su maldad. ¿Qué había pasado? Jeremías estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un proceso difícil de vida. Y Dios había levantado a Jeremías como profeta para predicarle a este pueblo. Resulta que este pueblo lamentablemente no quería escuchar al profeta. Y por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué se le llama llorón? Porque lamentablemente cuando él predicaba, nadie quería escuchar. Y hoy en la mañana yo estaba preocupado. Como no llegaba nadie, yo decía, ¿y qué hago? Voy a hacer un Jeremías real. Pero gracias a Dios llegaron ustedes y por lo menos ya no estoy como Jeremías, ¿sí o no? Lo curioso es que Jeremías cuando predicó y empezó a dar el mensaje, lo primero que hicieron fue meterlo preso. Imagínese que usted por dar la verdad, más encima recibe una retribución negativa. Es como cuando tú le das a alguien algo y lo ayudas y más encima esa persona te paga mal. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Ayudas a alguien y ¿cómo te paga? Te paga mal. ¿Por qué le pasó esto a Jeremías? Pregunta, ¿porque Dios falló? No. ¿Qué dice el texto? Léalo conmigo al final del versículo 5. Dice, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de ¿qué? De toda su maldad. No diga usted que le va bien así como así o que le va mal así como así. Porque la Biblia enseña que todo lo que sembramos, cosechamos. Este pueblo estaba viviendo momentos críticos a causa de su maldad. ¿Ha tenido maldad? O mejor dicho, ¿ha hecho cosas que usted sabe que están realmente mal? Un día iba con 3 hermanos de la iglesia allá en Ecuador en el auto. Íbamos conversando de lo lindo, yo iba sentado en el asiento de atrás y la conversación era bien abierta y en un momento todos se olvidaron que iban con el pastor. Y a uno se le sale una palabrota, pero así de esas palabrotas de primer nivel. Y el otro le dice, oye, está el pastor. Le digo, a ver, momentito. O sea, si no está el pastor, ¿significa que ustedes tienen libertad de acción? No, no, pastor, no se preocupe. A ver, respóndanme, ¿cuántos de ustedes son mal hablados? Y los 3 dijeron que eran mal hablados. Tengo unas ganas de decir sus nombres, pero por respeto al voto no los digo. ¿Cuál es mi maldad? La Biblia dice, examinaos. Por eso yo creo que para poder ser restaurado, escúcheme bien, lo primero que debo reconocer si hay algo en mí que yo debo cambiar. Amén, mis queridos. Porque usted no puede pedir a Dios que restaure su familia si usted es alcohólico. Usted no puede pedir a Dios que restaure su vida si usted es gruñón, enojón. Usted no puede pedir que Dios le dé trabajo si usted es vago. O sea, usted no puede pedir algo si primero no estamos dispuestos a cambiar aquello que sabemos que está mal. Mira lo que dice el verso 6. Dice, he aquí que yo les traeré, ¿qué dice el texto? Sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dígame sí o no que esto suena bonito. Dice el texto, he aquí yo les traeré sanidad. Cuando hay un momento de conflicto, qué rico cuando llega la solución, ¿o no? ¿Cómo se siente usted? Feliz. Y después dice medicina. ¿Sabe que estoy convencido, hermano querido, que cuando usted decide quitar y decido quitar lo malo, eso sana el alma? Yo no sé cuántas heridas del alma usted tiene, pero es imposible que haya restauración, medicina, si primero no hay confesión.
Después el texto dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos vieron la película En busca de la felicidad? ¿La vio esa película? ¿Sí? ¿La recuerda? La de Will Smith, ¿sí? Que él anda buscando trabajo y anda con su hijo. ¿Qué película tan tremenda? Y al final, cuando ya le dan el trabajo, después de haber dormido en la calle con su hijo, de estar viviendo en hogares de asistencia social, el hombre surge, y es una película de la vida real, dice, esto es la felicidad. Lo curioso de la película, que si usted no se da cuenta de un detalle, que en medio de la película cantan una alabanza, donde dicen que no hay montaña tan grande que Dios no pueda derribar. Y yo creo eso. Yo creo que la paz llega a tu vida si realmente tú decides creerle a Dios. ¿Le cree a Dios? Él puede restaurar. Y mira lo que dice el texto para terminar esta parte. Dice el versículo 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo y alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo a Israel, si escuchan mi voz, si obedecen a mis reglas, si dejan su maldad, yo les voy a dar paz, sanidad, bendición. Voy a hacer que sus vidas sean realmente como al principio. Hace un año yo estuve promedio casando unas 2, 3 parejas por mes. Imagínense la cantidad de gente que casamos en Ecuador, casar en matrimonio, no casar con pistola por si acaso no lo he querido. Pero, y era impresionante. Pero me llamaba mucho la atención algo que dentro de los últimos meses, antes de venirnos a Chile, y nos sucedió, ¿te acuerdas, Joel? Teníamos en la mañana un velorio y en la noche un matrimonio. Y tuvimos 5 semanas, primero un velorio en la mañana y en la noche tuvimos matrimonio. Pero el último a mí me llamó mucho la atención porque me fui al cementerio para poder dirigir y predicar en esa ceremonia fúnebre y no había gente. Habían 3, 4 personas. Y yo me pregunté, ¿cómo habrá sido este hombre para que ni siquiera quieran ir a qué? A su funeral. Y después salí de ese lugar y me fui al matrimonio. Y cuando comencé a casar a la pareja, le dije, mi más sentido pésame. No. Mientras los casaba, a mi mente vino, ¿cómo van a terminar? Porque esa es una pregunta válida. Si usted piensa bien, todos comenzamos nuestro matrimonio ¿con qué? ¿Con lo bueno o con lo malo? Bien, con la mejor bendición, ¿sí o no? Usted llega al altar y dice, en la riqueza, en la pobreza. Algunos en la riqueza, en la pobreza, en la pobreza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Porque hacemos votos solemnes donde creemos que estamos en lo mejor. Y por eso cuando termina la boda, ¿cómo se le llama lo que viene después? ¿Luna de qué? ¿Por qué se le llama luna de miel? Porque es un tiempo donde no existe nada más. Donde tú te estás besando con tu esposa ahí delante de todo el mundo y no te importa nada. Y la gente dice, estos están recién casados. El agua fría la encuentras rica. El arroz quemado es maravilloso. Restaurar no significa óptimo. Restaurar significa sanidad. Aunque las cosas no sean óptimas, el que está restaurado ve el vaso medio lleno y no vacío. Pero si usted no lo ve así, usted necesita primero sanar ¿dónde? En el alma. Y cuando sana el alma, entonces Dios puede restaurar. Pero no diga que Dios no puede restaurar. ¿De quién depende? Dígame usted. De mí. Yo tomo la decisión si le permito a Dios que restaure mi vida. Amén. En segundo lugar, no digas que Dios no puede sanar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Pareciera que el Jesús de la Biblia está lejos de nosotros. Mira lo que dice el verso 1, Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice el texto, cuando descendió Jesús del monte,
Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y qué dice el texto al final? Y al instante que dice, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Me fascina este pasaje, porque dice que este hombre estaba leproso. Y cuando vio a Jesús, le dijo a Jesús, Señor, si quieres, límpiame. Primero lo que está diciendo el pasaje es que él se encomendó a su voluntad. Amén. Pero también está diciendo que Jesús, cuando escuchó la oración que dijo Jesús, sí quiero. ¿Ha estado enfermo? ¿Sí? ¿Tiene algún familiar enfermo? Yo sé que todos vamos a morir, pero si usted no tiene fe, ¿cómo vive la vida? Hace 2 años atrás, Greta estaba en la casa, en Navidad era más o menos, y le dio una fiebre tremenda, tremenda. Entonces la fiebre siguió y duró por 9 días. Le dieron medicación, no pasaba la fiebre, así que nos fuimos al médico. El médico cuando la revisó nos dijo, no, esto no lo veo yo, tiene que irse a Solca. Y en Ecuador Solca es el hospital para enfermos de cáncer. Cuando te derivan a Solca, ya te tiembla todo. Llegamos a Solca, le hicieron los exámenes y todo mostraba que tenía cáncer linfático. Y el cáncer linfático es que todos los ganglios se alteran y la muerte llega en 2-3 meses. Así que el médico dijo, mira, vamos a hacer una operación para poder ver un corte y después vamos a determinar el tema. Cuando hicieron la operación, el médico me llama y me dice, bueno, efectivamente tu esposa tiene cáncer linfático. Me dijo, así que prepárate porque eso dura 2-3 meses. Así, crudamente. Entonces en ese momento tan especial, yo digo, ¿le digo a Greta o no le digo? Entonces cuando hablamos, ¿cómo me fue? No, bien, mi amor, todo bien. Nunca le dije. Porque en mi oración, yo dije, Señor, quiero que hagas un milagro. Yo recuerdo que pasó un tiempo, hicimos varios exámenes, y en el último examen que teníamos que ir a ver el resultado, yo estaba temblando como un canasto de guatita, yo estaba recontra nervioso. Greta estaba más relajada que yo, pero sospechaba porque veía mi conducta media rara. Y cuando le digo a la secretaria, señorita, ¿me puede leer el informe? Claro, cómo no, y leyó, y no me decía nada, leyó, y le digo, dígame, ¿qué dice? Bueno, básicamente dice que su esposa está sana. En ese momento, yo largué a llorar, la abracé, le conté, fui al médico, el médico dijo, no, esto no está bien. Mandó hacer más cortes al ganglio, dijo, no, porque ella tiene cáncer. Hizo 2 veces corte y mandó a hacer cortes de nuevo, dijo, no, ella tiene el cáncer. Mi doctora personal le dijo a Greta, hay una pura respuesta. Hay un Dios que hace milagros. Pero yo cuando llegué a mi casa, me hice la gran pregunta. Y la pregunta fue con una respuesta muy sincera. Solamente cuando a mí me toca, recién me doy cuenta que puedo clamar. No sé si me explico. Porque me tuvo que tocar a mí para realmente orar ¿con qué? Con toda la fe. Yo sabía que ella se podía morir. Hermano querido, mire, yo no estoy diciendo que usted no vaya al médico, hay que ir al médico. De hecho, yo soy especialista en ir al doctor porque me encanta que me atienda un doctor. Realmente no me gusta recetarme. Pero qué triste es ver creyentes que no creen que Dios puede sanar sus vidas. Yo no sé si tú tienes algún familiar que esté enfermo, pero cuando ores, procura no orar sin fe. Me encanta que el leproso le dijo, Señor, si tú quieres. Amén. Esa frase es clave. Porque uno confía en la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero pregunta, ¿qué dice el texto? Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. La Biblia dice que aún no están las peticiones en la punta de nuestra lengua y el Señor la sabe toda. ¿Qué es lo que estás pidiendo? No diga que Dios no puede. Dios puede sanar. Amén. En tercer lugar, no diga que Dios no puede liberar. Mire lo que dice Lucas 8:26. Lucas capítulo 8, versículo 26.
Y este texto me gusta muchísimo por varias razones. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a él, a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿en qué? En los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Y qué dice el texto? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos. En el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron, ¿qué dice el texto? Al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que en el mundo hay demonios? ¿No le parece raro cómo está la juventud hoy? Y decimos política, no, eso no es política. No, decimos los padres, sí, entre comillas. ¿No le parece raro que una señorita cante una música pervertida que habla mal de la mujer y la chica la disfrute? ¿No le parece incoherente que una chica cante algo inadecuado que va en contra de la mujer misma? ¿No le parece antinatural que hoy en día es como natural lo inmoral? ¿Sabe? En mi vida me ha tocado hablar con muchos practicantes de espiritismos, de sectas religiosas satánicas, y trabajan duro. Tienen tomado los medios, radio, televisión. ¿Se acuerda cuando empezaron a salir en Chile esos programas tipo, no sé cómo se llaman, Combate, donde muestran la vida privada de los jóvenes viviendo en comunidad, y la gente caía en el morbo de querer verlos acostados? El Gran Hermano, ni me acuerdo los nombres. ¿Qué nos pasó? ¿Será que el ser humano está perdiendo sus valores? ¿Por qué? Este joven estaba endemoniado y dice que vivía en el campo, no estaba vestido y estaba su vida destrozada hace muchos años. Cuando un padre viene a mí y me dice: es que mi hijo está rebelde, es que mi hijo no me obedece, es que mi hijo tiene malas amistades, es que mi hijo está consumiendo drogas, es que mi hijo nos falta el respeto, es que mi hijo, pare un momento. ¿Es solo su hijo? ¿O usted no dobla las rodillas suficiente para distinguir que hay un mundo espiritual que está atacando a su hijo, a su familia? Yo decía en el culto anterior, a veces estamos reunidos en familia, en paz, y de la nada sale un problema. Y usted se hace la pregunta: ¿qué pasó? Es que, ¿sabe? Yo creo que el Señor puede liberar. Amén. Pero usted no me diga a mí que no hay un mundo espiritual. Porque existe un mundo espiritual. ¿Se acuerda cuando estaba Eliseo con su sirviente y venían los enemigos y Eliseo estaba tranquilo y el sirviente dijo: oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Y Eliseo dijo: Señor, muéstrale lo que yo veo. ¿Y qué vio Eliseo? Carros de fuego alrededor, todo el ejército celestial, los ángeles. Cuando llegó Jesús a este lugar,
Dice la Biblia que este hombre exclamó, pero ¿él exclamó o los demonios? Los demonios. Y le dijeron, ¿qué tienes Jesús conmigo? ¿Qué tienes Jesús conmigo? Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 12. Con esto no estoy quitando la responsabilidad del ser humano bajo ninguna circunstancia. Dice el texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Yo tuve un evento en mi vida que yo pienso que es impresionante como el diablo te ataca. Íbamos a predicar el evangelio a una ciudad llamada Santo Domingo. Íbamos en la carretera, yo no iba manejando el vehículo, ¿te recuerdas, Greta? Iba manejando otro hermano que se llama Mario. Nos paró un policía en la carretera y en vez de pedirle los papeles a Mario, me pide los papeles a mí, que yo no iba manejando el vehículo. Ok, perfecto, le entregué. Yo en ese tiempo tenía solo el pasaporte en Ecuador y le entregué el pasaporte, me hizo salir del auto, me llevó a una oficina que estaba en la carretera y en plena carretera el hombre dijo, tengo que requisarle su pasaporte. Le dije, ¿por qué? No tiene sentido. Yo guardé mi pasaporte y el hombre grandote, policía inmenso, se levanta desfigurado y empieza a gritar, tengo que matarte. Y empieza a golpearme. Y me golpeaba, tengo que matarte, tengo que matarte, tengo que matarte. Lo primero que yo pensé en mi mente, ¿por qué? Claro, me estaban esperando 200 jóvenes inconversos que no conocían a Jesús. Fue un día tan difícil. Dios nos liberó de eso, no puedo contar todos los detalles ahora por cosa de tiempo. Pero cuando llegamos al campamento, 50 jóvenes se entregaron a Jesús. Mis queridos, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es su vecino, no es su cuñado, no es su peor enemigo, como usted a veces lo dice, este tipo no lo soporto. Pero ¿por qué no lo soporta? ¿Qué le está pasando a esa persona que tiene la conducta que tiene? ¿Por qué no es feliz? ¿Por qué vive amargado? ¿Por qué vive quejándose? ¿Por qué todo el tiempo muestra odio y rencor? Algo lo está atando. Y no me diga que no es el diablo, porque Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no vino sino que ¿para qué? Para matar, ¿qué más dice? Hurtar y destruir. La labor del diablo es matar, ¿cuál más? Hurtar y ¿qué más? Y destruir. ¿Qué quiere destruir él? En Génesis capítulo 3, recuerda que cuando tentó Satanás a Eva, ¿cuál fue la primera frase que le dijo él a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? Porque Satanás lo primero que quiere hacer es poner en juicio la palabra de Dios. Le pregunto, ¿cuál es la primera institución creada? Respóndame usted. La primera institución que se creó, ¿cuál es? La familia. ¿Y qué es lo que el diablo está destruyendo hoy? La familia. ¿Por qué? Porque si el diablo destruye lo que Dios forma, entonces nosotros nos perdemos. Mis queridos, Dios puede liberar. Amén. Y mire cómo termina el texto, me fascina. Vuelvo a Lucas capítulo 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron ¿a quién? A Jesús, y hallaron al hombre de quien había sido los demonios, salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, ¿y qué dice? Y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Así que le quiero dar un consejo. Aprendamos a distinguir el mundo espiritual. Hay una comunidad en Estados Unidos que se llama los Amish. No sé si usted ha escuchado de los Amish alguna vez. Los Amish, ellos después se dividieron y salió el movimiento menonita, que nosotros en América Latina tenemos iglesias menonitas. Pero nos permitió Dios con Greta estar en el museo ahí en Indiana de la iglesia, de la historia de la iglesia, de la comunidad Amish. Y conversamos con uno de los encargados ahí, que era un menonita, y el hombre, fue tan impresionante la conversación, porque yo le pregunté, ¿y ustedes son cristianos? Y él me dijo, mire, nosotros nunca decimos que sí.
Nosotros decimos, pregúntele a mi vecino. Y es interesante, porque esa respuesta es poderosa. Y después cuando estuvimos investigando lo de la comunidad Amish, me llamó mucho la atención que ellos decían una frase: lo que voy a hacer, ¿glorifica a Cristo? Si no glorifica a Cristo, no lo hago. Ahora, ellos viven sin televisión, sin radio, sin tecnología, sin nada. Ellos no tienen nada de lo que nosotros tenemos. Imagínense un joven Amish sin celular. Es literal. Pero no vi a ninguno que no me sonría, que no me dé un abrazo, que no me salude con alegría. Y yo decía, ¿qué es lo que nos está pasando? Termino con esto, este punto. Los jóvenes hoy juegan juegos en línea, ¿sí o no? Los famosos juegos en línea. Estaba sentado en la casa de un amigo y cristianos. Y el muchachito jugando un juego donde le cortaban la cabeza, donde rompían con un cuchillo el corazón, donde le disparaban y salía sangre por todas partes. Y él me dijo, mientras más sangre, mejor. La gran pregunta, ¿es normal? ¿Cuál es la respuesta, mis queridos? Dígame, ¿es normal o no es normal? No lo es. Pero pregunta, ¿es él o hay alguien atrás moviendo los hilos? Así que, ¿qué es lo que usted puede hacer? Porque esa es la pregunta. Y que dice Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si no es contra carne ni sangre, entonces luche correctamente. Ore. Doble rodillas de oración. Proteja a sus hijos en oración. Proteja a su familia en oración. Porque cuando oramos, la Biblia enseña que se abren las ventanas de los cielos. Pero si usted lucha en sus fuerzas, va a perder la batalla. Para terminar, dijimos número 1, no diga que Dios no puede restaurar. Número 2, no diga que Dios no puede sanar. Número 3, no diga que Dios no puede liberar. El Señor libera personas, aún de la esclavitud de un vicio. El Señor puede liberar. Y en cuarto lugar, no digas que Dios no puede dar nuevas oportunidades. ¿Usted cree que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo capítulo 18, versículo 10. Tome su Biblia y dice el texto así. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Así acontece que la encuentra, y de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, dice el verso 15, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice el texto? Ve y repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo unos 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro. Aquí la pregunta es clave. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Claro, Jesús está hablando del perdón, Jesús está hablando de la restauración, del cambio, y a Pedro no le gustó. Entonces Pedro pregunta y dice, Señor, ¿cuántas veces? ¿Y qué dice el versículo 22? Léalo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. No diga que Dios no da oportunidades. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces
7. Pero aquí quiero enseñar algo importante. Perdonar no significa relacionarse. Ojo. No. Si un tipo atropella a su hijo, usted lo tiene que perdonar. Pero no significa que usted lo va a invitar a tomar once a su casa. Pero el perdón tiene que nacer ¿de dónde? Del alma. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Yo no sé cuántos fracasos usted ha tenido en su vida, pero si usted está vivo, es porque Dios tiene un plan para usted. Dios te ama. A mí me encanta eso. Me encanta saber que hay un Dios que 70 veces 7 nos da la oportunidad. No digas que Dios no puede. Hay dichos populares que no debiéramos decir, como por ejemplo, árbol que nace torcido, sí, muere torcido. Y eso no es verdad. Quítese esas frases de su mente. Pastor, es que usted no conoce a mi esposo, yo sí lo conozco. No, es que a usted le dice que va a cambiar, pero yo lo conozco, ese viejo no cambia. ¿Ese viejo no cambia? ¿Cuántas veces preguntó Pedro? Hasta 7. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pedro, te equivocaste. 70 veces 7. Eso que usted está sumando, ¿cierto? Pastor, yo voy a la 485. Pero resulta que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si le sumo el no ponerse el sol contra el enojo, significa que son 70 veces 7 por día. ¿Te sonaste? Yo creo en un Dios de oportunidades. Y si estamos hoy aquí, es porque el Señor nos está dando una oportunidad para ser diferentes, para ser un joven diferente, para ser un adulto diferente, para dejar aquello que está atando, para dejar aquello que te está arruinando la vida, para poder abrir tu corazón y decir, Señor, yo quiero que hagas algo conmigo y algo en mí. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios en su vida? Yo lo quiero. Yo quiero que Él me muestre cada día que me está dando una oportunidad. Greta, para mí es una bendición tenerte. Y cada vez que tenemos problemas de cualquier tipo, me dice, recuerda que yo estaría muerta. Entonces yo tengo que sonreír ahí, porque si no sonrío, voy a... Pero es verdad. Es verdad. Es verdad que Dios hizo un milagro y me está demostrando cada día que quiere algo conmigo. Quiero terminar con un versículo bíblico, colócalo en pantalla. Quiero que usted se ponga en pie y lo lea fuerte conmigo. ¿Ya? Jeremías, Lamentaciones 3:22. Léalo al tiempo de 3. 1, 2, 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Para ti, cada mañana. Para ti, cada mañana. Para mí, cada mañana. Me equivoqué hoy, mañana de nuevo. Metí la pata hoy, mañana comienzo de nuevo. Hice las cosas mal hoy, mañana es un nuevo día. Porque son nuevas cada mañana. Solamente que el Señor pide que yo tome la decisión. Amén. Vamos a orar.